Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos, conocidos, más amigos, menos amigos, sobre todo gente que nos sigue a Agenda Propia Nicaragua los lunes y los miércoles que estamos haciendo entrevistas especiales a profundidad. Como saben, estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales, y recuerden que estamos también en nuestro sitio web www.agendapropianicaragua.press. Ahí están, ahí pueden ubicar todas las ediciones que hemos realizado en Agenda Propia y también informaciones que subimos para compartir con ustedes y que estén enterados de lo que está sucediendo en distintas partes del mundo que tienen que ver con Nicaragua o no. También pueden pueden conocer que hemos subido podcasts, uno de orden cultural, más artístico, y podcast también sobre distintos problemas que se viven en Nicaragua y fuera de Nicaragua y que mucho gustan a nuestra población. Este día vamos a hablar de un tema muy importante para la vida de nosotras, pero antes dejo esta grabación de Tamara Morales sobre el tema que vamos a conversar hoy. En una sentencia histórica para Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, declaró la responsabilidad internacional del Estado en virtud de los hechos violatorios que afectaron a la nicaragüense Dina Carrión y a su familia. La Corte ordenó al Estado de Nicaragua aplique 16 medidas de reparación, entre las cuales está la investigación de los hechos y diversas acciones para abordar la violencia contra las mujeres, destacando la creación de programas de capacitación para operadores de justicia, personas encargadas de recibir denuncias en materia de violencia de género, jueces relacionados con la situación de niños, niñas y adolescentes afectados por casos de femicidio, así como de protocolos de investigación, centros de atención y reformas normativas. Cuando Nicaragua retorne a la democracia, las medidas tendrán un importante impacto en la vida de las mujeres, precisamente de la violencia contra las mujeres que se genera desde el Estado. Vamos a conversar hoy con dos investigadoras colombianas que se han dispuesto a indagar la situación señalada. María Milagros Lozada, egresada de Investigación Judicial, estudia Derecho y Ciencias Políticas, y María de los Ángeles Peralta, egresada de Derecho con formación en Derechos Humanos y Justicia Transicional, forman parte del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos CALID, quienes analizan la responsabilidad directa del Estado nicaragüense en la potenciación de las violencias contra las mujeres. En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alzamos nuestras voces por todas las mujeres que enfrentan la violencia del sistema opresor en Nicaragua. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres presas políticas en Nicaragua y exigimos la verdad sobre las desaparecidas y el fin de la represión que las criminaliza. Rechazamos un sistema que castiga a las mujeres por su liderazgo, por su coraje y por su compromiso con la libertad. Libertad para Fabiola Tercero, periodista y activista, que fue secuestrada por el régimen en julio de 2024 tras denunciar un allanamiento en su hogar. Su paradero es desconocido. Libertad para Lesbia Gutiérrez, trabajadora de Cáritas en Matagalpa, secuestrada el 10 de agosto de 2024. Su paradero sigue siendo desconocido. Libertad para Evelyn Matus, empresaria nicaragüense, que fue secuestrada el 25 de junio de 2024 y su empresa fue intervenida. Desde entonces, su paradero es desconocido.
Libertad para Nancy Enríquez, exdiputada indígena Mixquita y líder del partido Yátama. Fue detenida el 1 de octubre de 2023 y condenada a 8 años de prisión por traición a la patria y propagación de noticias falsas. Se encuentra en el sistema penitenciario de Mujeres La Esperanza. Libertad para Carmen María Sáenz Martínez, abogada y especialista en Derecho Canónico, secuestrada el 10 de agosto de 2024 en su hogar en Matagalpa por agentes policiales. Desde entonces, su paradero es desconocido. Libertad para Angélica Chavarría Altamirano, pareja del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, fue secuestrada el 19 de mayo de 2024. Desde entonces, su paradero es desconocido. Libertad para Evelyn Guillén, que fue detenida el 5 de agosto de 2023 por su actividad religiosa. Actualmente, se encuentra en el penal Esperanza, donde su salud mental se deteriora debido al aislamiento y la falta de atención médica. Este día es también un recordatorio de que la lucha feminista no puede separarse de la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Porque no hay verdadera igualdad mientras haya mujeres encarceladas y secuestradas por pensar diferente, mientras haya madres, hijas y hermanas desaparecidas por desafiar al poder. A las mujeres nicaragüenses que resisten, dentro y fuera de las cárceles, les decimos: no están solas. Sus voces no serán silenciadas. Desde cada rincón del mundo, seguimos exigiendo su libertad, justicia y dignidad. Gracias, amigas, por ese extraordinario trabajo que han presentado y que reivindica el tema de las mujeres presas políticas. Como decía Tamara, tenemos ya a nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a hablar del Estado contra las mujeres que hay en Nicaragua. En Nicaragua hay un Estado contra las mujeres y para eso vamos a compartir con dos hermanas colombianas que han hecho un estudio, una investigación a profundidad, exactamente María Milagros Lozada, quien es egresada de investigación judicial y estudia Derecho y Ciencia Política. También está con nosotras María de los Ángeles Peralta, egresada de Derecho y con formación en Derechos Humanos, Justicia y Justicia Transicional es la palabra. Con ellas vamos a platicar sobre este problema del Estado que está contra las mujeres, como ocurre en Nicaragua. Buenas noches, amigas, bienvenidas, gracias por aceptar esta invitación. Seguramente hay un interrogante de cuál ha sido la motivación que ustedes han tenido para hacer este estudio, para analizar la situación de violencia que viven las nicaragüenses. ¿Cuál fue la motivación de ustedes para escribir este reporte? Prácticamente una radiografía. María Peralta. Muchas gracias por el espacio. Es bueno precisar, estimada, de que nosotras llevamos 3 años como voluntarias investigadoras de Cali y que periódicamente ya veníamos pues informando, denunciando y haciendo un llamado a todas, en todos los escenarios en donde las mujeres han sido lastimosamente pues víctimas de violencia basada en género y pues llegamos a la conclusión de que realmente estamos en un punto de inflexión bastante crítico. Es urgente el llamado, dado de que pues no es para menos, digamos, todo lo que ha sucedido aquí. Las mujeres, las adolescentes y las niñas, deliberadamente se puede decir que el Estado ha profundizado esa situación. No solamente ha sido omisivo, sino que incluso ha sido perpetuador, digamos que ha destruido los 4 pilares de protección desde la prevención, investigación, sanción, reparación y no repetición. Y que este patrón es precisamente lo que queremos demostrar en esta radiografía. Este patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que requiere urgencia
y urgente intervención. ¿Quisieras agregar un poco más, María Lozada? Sí, muchísimas gracias, reiterarle por este espacio para poder también comentar sobre este informe, el cual nuestra organización perseguía un fin, y era poder crear esa memoria histórica de todas las hermanas, tías, sobrinas, hijas, madres nicaragüenses que lamentablemente han fallecido producto de la violencia basada en género, entendiendo que el feminicidio es la forma más extrema en que se puede materializar esa violencia. El objetivo que perseguía nuestra organización justamente es poder evidenciar patrones con respecto a la conducta del Estado. Es decir, por un lado, el Estado argumenta ciertos avances con respecto a mitigar esa violencia basada en género. No obstante, cuando lo traemos a la realidad y comparamos, por ejemplo, con informes, los informes de medicina legal, por ejemplo, tenemos que no hay cifras actualizadas. De hecho, el Estado sí, en algo hemos sido enfáticos en nuestros informes anteriores, es que justamente no los publica de manera actualizada, los puede publicar a los meses, el año siguiente, y eso no permite también que las organizaciones podamos llegar a tener ese seguimiento de los casos. Justamente el informe se denomina radiografía porque estuvimos indagando en todos aquellos aspectos institucionales en que el Estado ha estado omitiendo, y justamente gracias a esa omisión se ha logrado un espacio para que las formas de violencia contra las mujeres, y es un hallazgo dentro del informe, se hayan recrudecido en su máxima expresión. Encontramos en esa medida en el informe que los casos en cuanto a la violencia, en cuanto a la forma, en cuanto a las armas, han tenido un impacto exponencial en contra de las mujeres. Y justamente eso queríamos poder precisar dentro del informe, esos patrones y todos los aspectos sistemáticos en los cuales el Estado puede tenerse como directo implicado en que esté ocurriendo esta violencia contra las mujeres. ¿Cómo fue la metodología que desarrollaron, que pudieron realizar para presentar este diagnóstico? Claro que sí. Pues tuvimos en cuenta, claro, por supuesto, muchos informes de otras organizaciones feministas, de mujeres, seguimiento periodístico, dado que tampoco se puede negar de que no hay ningún tipo de libertad en Nicaragua, y entre esos libertad de expresión, de prensa, de opinión, y pues hace todavía más importante tener ese seguimiento, y también un poco más difícil, pues si no tenemos instituciones, no se permite a las defensoras, a las lideresas, a los centros de atención. En esto hablamos de las ONGs, casi poco más de 300 ONGs de mujeres y feministas han sido aplastadas por el régimen en todo pues se puede decir, en todo este entramado entre las 5.500 ONGs que existían en Nicaragua. Deja a la mujer y se resalta precisamente de que no hay una protección hacia ellas. Queremos también evidenciar de que hay 3 dimensiones interconectadas en materia de violencia basada en género, en el cual el Estado de Nicaragua viola sistemáticamente sus obligaciones, y esta es estructural, pues la concentración absoluta del poder que se viene pues denunciando y que cada vez se aísla. Ahí tenemos pues lo más reciente, su salida en el Consejo de las Naciones Unidas, político legal, la legislación que contraviene abiertamente la Convención Belén do Pará y muchas otras obligaciones. Pues en ese tenemos también la ley integral, la cual era pensada y fue una lucha que realmente un logro que tuvo Nicaragua y de tantos movimientos feministas, ha sido desarticulada en su totalidad e institucional, como comentaba
mi compañera María Milagros, con todos los mecanismos que garantizan la impunidad, porque claramente hay un llamado a la impunidad y ahí tenemos el fallo de la señora Dina Garrido, lastimosamente, de ese femicidio, cómo fue encubierto, cómo el femicida es en este caso pues defendido a toda costa con un supuesto suicidio. Ya tenemos el fallo de que realmente hay responsabilidad internacional por falta de debida diligencia. Y esta es reforzada desde la investigación de la muerte que se supo que era potencialmente ilícita, con indicios de femicidio, que hoy está claro ante pues la comunidad internacional que nuevamente Nicaragua está del lado del femicida. María Lozada, ¿cómo caracterizan ustedes al Estado de Nicaragua luego de leer tantos documentos, tantos informes, tantos datos y hacer su análisis? ¿Cómo caracterizan al Estado de Nicaragua? Actualmente pudimos evidenciar que existe un desdoblamiento en cuanto a la argumentación del Estado, entendiendo que han existido acciones positivas por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, el año pasado, en mayo, uno de los meses donde más se presentó ataques contra las mujeres en el plano de femicidio. Lo que se hizo a través del Estado incluso es nombrar una nueva ministra. Incluso se dio la creación del Consejo Nacional de la Mujer. Han existido realmente avances por parte del Estado. Se puede notar el compromiso que tiene. No obstante, cuando lo contrastamos con la realidad, existen discrepancias. Como un Estado que argumenta que está en contra de la lucha contra la violencia con las mujeres, a la hora de abordar las mismas violencias, no lo toma desde sus bases estructurales, sino que realiza pronunciamientos como que es un fenómeno globalizado o es un fenómeno que se trae a colación más que todo por aquellos enemigos de la paz. Entonces, se convierte esta lucha contra las mujeres, se saca del plano de las violencias y se va al plano político, lo cual no permite generar e indagar en las causas estructurales de estas mismas violencias. Es por esto que el Estado, y eso es algo que hicimos bastante hincapié en nuestro informe, no existe en políticas públicas una política que sea lo suficientemente eficiente, es decir, que entienda el contexto, las causas, que pueda llegar a permear en el problema. Existen cartillas, han existido comisarías, no obstante, cuando vemos en la realidad los casos, los femicidios están aumentando. Vemos que están aumentando también en su crueldad. En el caso de las comisarías, algunas abren, vemos que algunas incluso cierran. Entonces, tenemos que el Estado no tiene esa cierta concordancia con su argumentación, que si quiere ir en pro de eliminar estas violencias, debe hacerlo incluso a la hora de formular sus políticas públicas. Y eso es algo que ha faltado a la fecha. ¿Por qué ustedes nombraron el informe como un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas? Ese es el título que ustedes le pusieron. ¿Por qué? Justamente, bueno, desde Cali, desde nuestra organización, desde su creación hemos tratado de aplicar los enfoques diferenciales, enfoques de las niñeces en nuestros anteriores informes. Tenemos, por ejemplo, el año pasado que se hizo un estudio desde el año 2014 hasta el año 2024 de cómo se estaban evidenciando en una década la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Por eso tomamos muy en cuenta esta base con respecto a los resultados que nos arrojó y quisimos contrastarlo con el año pasado, con qué podíamos obtener, y justamente luego de examinar todo el año 2024 en cuanto a los diferentes casos, las maneras, todo lo que se estaba materializando, este tipo de vulneración contra las mujeres, pudimos denotar que el Estado, justamente también como lo ha mencionado la Corte Interamericana en la sentencia de 2018, justamente contra Nicaragua,
el Estado se está convirtiendo también en el segundo victimario de estas mujeres, justamente porque no está abordando el problema estructural y al no serlo permite incluso que se puedan repetir estos casos. Aún más grave, tenemos un ejemplo concreto. En el caso de las personas que están siendo excarceladas, encontramos que en los casos de sicariatos, en los cuales se producen los femicidios, han aumentado el año pasado. Y eso denota que también tiene una implicancia directa con respecto al Estado. ¿Por qué ustedes afirman que en Nicaragua no hay un sistema de protección hacia las mujeres? Ok. Nosotros que no existe. Desde el centro hemos podido constatar desde el ámbito, incluso, como venía mencionando, legislativo, con el solo hecho de restringir el feminicidio al ámbito privado, aquí ya pues se generó una triple vulneración, dado de que dejó en desprotección a las mujeres víctimas de violencia de agresores fuera del círculo íntimo o familiar. Esto contrastado con todos la caracterización que venimos haciendo solo del año pasado, de enero a noviembre, casi pues el 50% de estos feminicidios o tentativa de feminicidio ocurrían justamente en ese círculo amplio o público. De segundo, también constatamos desde el centro que estadísticamente los femicidios cometidos en el ámbito público quedan totalmente distorsionados, acolitando lo que se venía mencionando, porque la verdadera magnitud de la violencia contra las mujeres queda totalmente invisibilizada. Y también me gustaría mencionar que se creó un marco de impunidad, pues al excluir totalmente de responsabilidad penal por femicidio, que recordemos que su categoría es magna, por el tipo y presuntamente por todo lo que implica el solo hecho de ser mujer a estos agresores. Tenemos y se han informado y en todo el arco del informe mostramos esas investigaciones en donde funcionarios públicos, empleadores o desconocidos quedan exentos de toda responsabilidad penal, solamente hablando desde el ámbito de la restricción en el ámbito privado. Entonces, solamente desde este punto particularmente podemos ver cómo las normativas en Nicaragua es abiertamente contraria a las internacionales de derechos humanos y con ello pensar en una vida libre de violencia contra la mujer es totalmente ilusorio desde este punto de vista. ¿Ustedes revisaron el caso de personas, hombres, que son dejados en libertad sin cumplir su condena totalmente? Y que muchos de ellos son victimarios de hechos de violencia. Justamente desde el informe, a la hora de analizar caso por caso, tratamos de desagregar lo mayor posible, atendiendo, por ejemplo, características como el victimario, si el victimario presentaba antecedentes en contra de la víctima o si tenía unos antecedentes previos. Y justamente denotamos que se presentaron varios casos ocurridos a manos de excarcelados. Por eso también indagamos que a la hora de liberar a estas personas, de darles el indulto, el Estado realmente no está haciendo un examen profundo del tipo de riesgo al cual se está sumiendo a las víctimas. Porque ¿cómo es posible que exista un caso, por ejemplo, de tentativa de femicidio o un caso de violencia intrafamiliar donde se solicite, por ejemplo, una orden de alejamiento y el Estado va a otorgarle el indulto a esa persona? Es por esto que encontramos que en el año pasado, por ejemplo, por delitos comunes se han liberado a alrededor de 9.200 personas. Pero encontramos que dentro de ese universo también han propiciado a femicidios. E incluso algunos de ellos han participado en femicidios bajo la modalidad de sicariato, que el año pasado aumentó. Se puede decir que la principal conclusión del estudio que ustedes han hecho es que Nicaragua, que el Estado nicaragüense
no tiene ningún interés en proteger la vida de las mujeres adultas, las adolescentes, las niñas. ¿Esa sería la principal conclusión? ¿O tienen ustedes otras más fuertes todavía? En este caso, pues, continuando con todos los 9.200 liberaciones de personas privadas de libertad bajo delitos comunes, aquí se puede notar claramente sí que el Estado desprecia la vida de las mujeres y las niñas, pues las pone en un peligro incluso ante sus perpetradores, ya que la caracterización que realizamos el año pasado, solo de enero a noviembre, muestra esa incidencia. El contraste es dramático, incluso cuando se observa el trato hacia las mujeres presas políticas, que de las, por ejemplo, de las 222 que fueron desterradas en febrero de 2023, el 15% de ellas eran mujeres. Y según la CIDH, fueron víctimas también de actos de violencia, tortura, malos tratos, que consisten en violencia física, sexual, psicológica, amenazas de muerte, violaciones, desnudos forzados, tocamientos, entre otros tratos crueles e inhumanos. Entonces podemos ver con especial preocupación que la desaparición forzada de estas mujeres que se mostraron al inicio, que son víctimas como la señora Carmen María Sáenz Martínez, realmente es bastante preocupante. La práctica de desaparición forzada de presos políticos y más mujeres revela una aterradora asimetría en su aplicación. Por eso podemos afirmar de que realmente hay un fracaso en el sistema punitivo. Existe el fracaso en el sentido de que se exhibe una paradoja alarmante. Mientras libera masivamente personas condenadas por delitos comunes sin evaluar los riesgos para las víctimas de violencia de género, encarcela y desaparece a mujeres por motivos políticos. Hay una instrumentalización de la justicia que se evidencia. No es inoperancia del sistema para proteger solo a las mujeres, es una transformación en herramienta de violencia institucional. ¿Qué pueden hacer las mujeres para que el derecho a vivir libres de violencia pueda ser apropiado? ¿Qué pueden hacer las adolescentes, las niñas? Justamente dentro del informe hacemos, resaltamos justamente que el Estado cada vez más está cerrando el espacio cívico. En esa misma medida se ha cerrado el espacio a organizaciones feministas que apoyaban la labor del Estado en cuanto a seguimiento de casos, brindar asesoría a las víctimas. Y justamente esto hace que las mujeres, niñas, adolescentes se encuentren en una desprotección que es palpable. Y de hecho, dentro del informe, dentro de una de las conclusiones se tiene. En Nicaragua, de hecho, en los casos del año pasado reflejan que la mayoría ocurrió en el ámbito público, ocurridos la mayoría también por personas del ámbito familiar, la mayoría para mujeres de la edad reproductiva. En ese sentido, en uno de los párrafos de nuestro informe hacíamos como esta conclusión: independientemente si las mujeres se encontraban en su casa, si iban al colegio, si iban a ir a la iglesia, con el solo hecho de ser mujer, eso te implicaba vivir en un estado de total desprotección estatal y en riesgo de en cualquier momento de sufrir ataques, porque justamente así lo vimos en el informe. Una niña que se estaba dirigiendo a su colegio. También tenemos el caso, la verdad lamentable caso, en el colegio, cuando iban a su trabajo, cuando iban a una capilla, en un hospital, como ocurrió con el caso de Erika Martínez. Todos ellos denotan que independientemente el Estado no está otorgando esos espacios de protección para las mujeres. Y justamente si hay un cierre del espacio cívico, ¿cómo pueden ellas documentarse o poder adquirir herramientas sobre cómo protegerse si justamente el Estado les está dejando en total inseguridad en contra de esta violencia? Este informe que ustedes han presentado
que es extraordinario por cuanto son dos hermanas colombianas las que hacen todo el análisis. No hay una nicaragüense y hay una dedicación total. ¿Lo van a compartir ustedes con organizaciones nicaragüenses? Bueno, precisamente desde el centro sí tenemos el trabajo de incidencia y pues del departamento de promoción sí se ha realizado, pues es público y precisamente eso es lo que queremos pues denotar, que se pueda evidenciar cómo se encuentran las mujeres, el solo hecho de vivir en Nicaragua ya las traslada de vulnerabilidad a una desprotección total. Las niñeces también pues han tenido unos efectos bastante fuertes en cuanto a la violencia sexual, e incluso se podría denominar como epidémica, dado la magnitud de ellos. Podemos mirar con anterioridad, quisiera aprovechar para mencionar que hemos destacado en investigaciones anteriores y también apoyándonos de otras organizaciones, cómo se han dado, cómo se ha presentado las denuncias en rangos de 0 a 12 años, por ejemplo, como un 38%, y 45% eran adolescentes. Esto teniendo en cuenta los últimos boletines presentados por el IML de enero a diciembre de 2023, que no han sido actualizados. Ha sido un trabajo bastante arduo. Por ejemplo, no contamos con boletines ni anuarios ni los periódicos de medicina legal del año pasado, de 2024. Realmente entre todas las organizaciones estamos trabajando para que se pueda evidenciar realmente toda esta situación. Muchísimas gracias María Peralta y María Lozada por este esfuerzo, insisto, extraordinario y ojalá y pueda llegar a las manos de las organizaciones que día a día trabajan en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias, amigas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todas las víctimas. Aquí, a ellos. Sí. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.